Fénix. Capítulo 119. Finalmente lo había logrado. Se había convertido en una heroína profesional. Un sueño que había perseguido desde los 10 años, desde aquella promesa hecha a su padre hasta ese mismo día. El camino hasta allí no había sido simple. Había estado lleno de emociones intensas, experiencias que la marcaron, momentos felices, pérdidas dolorosas y tragedias que todavía dejaban cicatrices en su corazón, pero aún con todo eso, había llegado. Había resistido. Había seguido avanzando. Y ahora, por fin, podía decir que lo había conseguido. La emoción todavía seguía latiendo con fuerza dentro de su pecho mientras permanecía en la arena, con el eco de su grito de celebración aún fresco en el ambiente. Tori intentaba asimilarlo, ordenar un poco todo lo que estaba sintiendo cuando una presencia se acercó a ella desde un costado. Era Skycrawler. El héroe número 5 de Estados Unidos se detuvo a poca distancia y, con la tranquilidad natural que parecía acompañarlo incluso después de moverse a velocidades absurdas, se quitó el visor y luego la capucha, dejando al descubierto por completo su rostro y la cicatriz en su mejilla derecha. Su expresión era serena, aunque en su mirada todavía quedaba un brillo de genuina impresión por lo que acababa de presenciar. Koichi. Quitándose el visor y la capucha, bueno, eso ciertamente fue muy impresionante. Muy pocas personas pueden llegar a ser más rápidas que yo. El chico se quedó pensativo por un instante, como si aquella sensación le hubiera despertado algún recuerdo lejano. Había algo nostálgico en la forma en que sus ojos se perdieron apenas un segundo, antes de volver a enfocarse en la bicolor. Tori, que todavía seguía con el pulso acelerado y una sonrisa contenida asomando en su rostro, lo miró con una mezcla de respeto y gratitud. Tori. Gracias por el halago, Skycrawler. Koichi soltó una sonrisa leve, sencilla, de esas que no parecían ensayadas ni arrogantes. Luego dio un pequeño paso al frente y extendió una mano hacia ella con naturalidad. Koichi. No es nada. Me llamo Imawari Koichi, es un gusto conocer a una de las personas por la cual peleo por mi país, extendiéndole la mano. La frase tomó a Tori un poco por sorpresa. No por falsa modestia, sino porque seguía sin acostumbrarse del todo a ese tipo de reconocimiento. Aún así, respondió al gesto y estrechó su mano con firmeza. Tori. Oh, no es nada. No podíamos dejar que All for One se saliera con la suya. La conversación apenas había empezado a encontrar un ritmo cuando un sonido seco de los altavoces resonó por toda la arena, interrumpiendo los Max. Alumna Blaze Victoria, véanme en mi oficina en 10 minutos. Ambos alzaron un poco la vista por reflejo, aunque los dos entendieron al instante que aquella charla quedaba suspendida por el momento. Koichi retiró la mano y volvió a acomodarse con esa calma suya que hacía ver todo sencillo. Koichi. Bueno, te la aman. Seguro es para realizar los papeles correspondientes a tu nueva licencia. Tori dejó escapar una pequeña sonrisa y asintió. Tori. Ya lo creo. Koichi volvió a colocarse la capucha, luego el visor, cubriendo otra vez parte de su rostro. En apenas unos gestos recuperó esa imagen ligera y veloz de Skycrawler, como si la breve pausa de charla hubiera sido solo una interrupción mínima dentro de su propia rutina. Koichi. Entonces nos estaremos viendo por la ciudad. Cuídate, Blaze-san. Antes de que Tori pudiera responder algo más, Skycrawler activó los campos de fuerza en sus manos y pies. La energía apareció al instante y, un segundo después salió disparado desde el Atlas Arena a toda velocidad, elevándose con esa movilidad tan particular que parecía desafiar la lógica misma del vuelo. La bicolor lo siguió con la mirada, sorprendida una vez más por la naturalidad con la que aquel hombre podía desaparecer del lugar en un abrir y cerrar de ojos. Durante un momento se quedó quieta, observando la dirección por la que se había ido, hasta que finalmente soltó el aire y volvió a centrarse. No tenía sentido perder más tiempo. Con la emoción del examen todavía vibrando dentro de ella, Tori se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el túnel por el que había salido antes. Ahora ya no era la entrada hacia una prueba incierta, sino la salida de una victoria que acababa de cambiar su vida. Sus pasos fueron firmes, tranquilos, acompañados por una sensación de alivio que se mezclaba con el cansancio y la satisfacción. Todavía quedaba terminar el proceso con el director y completar todo lo relacionado con la licencia. Pero lo más difícil ya había quedado atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, Tori sintió que realmente estaba avanzando hacia el futuro que siempre había querido construir. Tori finalmente llegó a la oficina del director Armstrong. Se detuvo frente a la puerta, levantó una mano y tocó con firmeza un par de veces. Apenas unos segundos después, una voz seria se escuchó desde adentro. Armstrong. Adelante. La bicolor abrió la puerta y entró con calma.
Llevaba una pequeña sonrisa en el rostro, contenida pero real, todavía marcada por la felicidad de haber aprobado el examen. Apenas cruzó el umbral, notó que Armstrong no estaba solo. Dentro de la oficina también se encontraban el presidente de la Asociación Nacional de Héroes y el mismo trabajador que había dirigido las indicaciones del examen desde la arena. Los tres tenían la vista puesta en ella. Tori cerró la puerta detrás de sí y avanzó unos pasos hacia el centro de la oficina, manteniendo una postura recta y profesional. Presidente. Señorita Blaze. Antes que nada, permítame felicitarla. Su desempeño durante la prueba fue sobresaliente. Trabajador de la asociación. Muy por encima de lo esperado en varios apartados. Tori asintió con educación, manteniendo esa serenidad que todavía no terminaba de apagarse tras la prueba. Tori. Gracias. El presidente entrelazó las manos sobre el escritorio y su expresión se volvió un poco más analítica. Presidente. Antes de continuar con el resto del proceso, queremos hacerle algunas preguntas sobre ciertas decisiones que tomó durante el examen. La bicolor no mostró incomodidad. Al contrario, su atención se centró por completo. Tori. Entiendo. El trabajador de la asociación bajó la vista hacia unos apuntes que tenía consigo y comenzó. Trabajador de la asociación. En la fase inicial, tras localizar a los 15 civiles, eligió no lanzarse directamente a un rescate inmediato desde la ruta más corta después de la primera interferencia de Skycrawler. En vez de insistir por aire, cambió a una entrada intermedia desde estructura elevada. ¿Por qué? Tori respondió sin titubear. Tori. Porque después de la primera intercepción entendí que él no estaba buscando golpearme. Estaba rompiendo mis trayectorias. Si seguía descendiendo siempre desde el ángulo más eficiente, iba a volverme predecible. Cambiar la ruta me costaba un segundo al principio, pero evitaba perder más tiempo después. El presidente asintió apenas, dándole paso a la siguiente pregunta. Presidente. También notamos que, durante uno de los primeros rescates, eligió evacuar a 2 civiles al mismo tiempo en una ruta más estrecha, en lugar de dividir la tarea y volver por el segundo. ¿Qué la llevó a priorizar esa opción? Tori. Skycrawler ya estaba cerrando la salida principal. Si sacaba a uno y regresaba por el otro, él iba a usar ese intervalo para aislar al segundo objetivo o forzarme a reiniciar la extracción bajo presión. Transportar a ambos a la vez reducía velocidad en el corto plazo, pero me garantizaba cerrar ese punto del mapa sin dejar cabos sueltos. El trabajador volvió a intervenir. Trabajador de la asociación. Hubo un momento en que elevó de forma considerable la potencia de su don, hasta un punto donde varios aspirantes habrían empezado a cometer errores de control. Usted no solo mantuvo la estabilidad, sino que mejoró su eficiencia. ¿Por qué decidió escalar en ese momento exacto? Tori sostuvo la mirada con calma. Tori. Porque ya había entendido el patrón general de persecución. Mientras me moviera dentro del ritmo que él imponía, iba a seguir perdiendo tiempo. En ese punto, la opción más segura no era conservar energía. Era romper el ritmo del examen por completo. Aumentar mi porcentaje me daba una ventaja suficiente para recuperar la iniciativa antes de que el tiempo se volviera una amenaza real. El presidente se recostó apenas en su asiento, observándola con más interés. Presidente. También notamos que, incluso con esa ventaja, no intentó enfrentarlo de forma directa para quitarse el obstáculo de encima. Tori. Porque no era el objetivo de la prueba. Neutralizarlo me habría hecho perder tiempo, energía y concentración. Además, él no actuaba como un enemigo a derrotar, sino como una variable táctica. Era más eficiente adaptarme a su presencia que intentar eliminarla. Durante unos segundos, el silencio se mantuvo en la oficina. El presidente y el trabajador intercambiaron una breve mirada. Ambos parecían conformes. Finalmente, el hombre mayor soltó un pequeño asentimiento y dejó escapar una exhalación discreta. Presidente. Respuestas objetivas. Claras. Bien fundamentadas, trabajador de la asociación. Coincido. Su criterio bajo presión fue tan sólido como su rendimiento físico. Tori no respondió de inmediato. Solo asintió una vez, manteniendo la compostura. Entonces el tono de la reunión cambió. El trabajador sacó una carpeta más gruesa y la abrió sobre el escritorio, girándola apenas hacia la joven. Trabajador de la asociación. En ese caso, procederemos con el papeleo correspondiente a su licencia profesional. Tori se acercó un poco más al escritorio. El trabajador fue señalando documento por documento mientras explicaba cada punto con formalidad. Eran permisos y condiciones legales vinculadas a su nueva condición de heroína profesional. A partir de ese momento, se le concedería el uso autorizado de su don en la vía pública, pudiendo emplearlo con libertad dentro del ejercicio heroico.
Sin embargo, esa autorización venía acompañada de responsabilidades claras. No usar su poder con intención maliciosa, priorizar siempre la seguridad de los civiles, evitar daños innecesarios a la infraestructura urbana y responder conforme a los principios establecidos por la Asociación Nacional de Héroes. Tori escuchó todo con atención antes de tomar la lapicera. Luego comenzó a firmar. Uno tras otro, fue completando los documentos con una calma firme, pasando páginas, revisando apartados y dejando su firma donde correspondía. El sonido de la tinta sobre el papel llenó la oficina por varios minutos, en medio de un ambiente mucho más administrativo que emocional, aunque no por eso menos importante. A fin de cuentas, estaba firmando el permiso legal que convertía su sueño en una realidad reconocida. Finalmente, dejó la lapicera sobre el escritorio. Había terminado. El presidente tomó la carpeta y la cerró con cuidado, mientras el trabajador reunía el resto de los papeles. Presidente. Señorita Blaze, reciba nuestras felicitaciones finales. Ha demostrado estar a la altura del estándar profesional. Trabajador de la asociación. Su licencia estará lista dentro de una semana. Y a partir de entonces, podrá retirarla y ejercer formalmente bajo registro completo. Tori inclinó apenas la cabeza en señal de respeto. Tori. Entendido. Muchas gracias. El presidente le dedicó una última mirada medida, luego se puso de pie junto al trabajador. Presidente. Esperamos grandes cosas de usted. Sin añadir mucho más, ambos se retiraron de la oficina, dejando finalmente a Tori a solas con Armstrong. El silencio que quedó después fue breve, pero distinto. Menos institucional. Más personal. Max Armstrong seguía de pie detrás de su escritorio, con esa presencia tranquila, severa y profesional que lo caracterizaba. Observó a la bicolor durante unos segundos antes de hablar. Max. Felicidades, Blaze. Han sido 3 meses de pruebas intensas, y lograste superarlas todas. Espero mucho de ti en el futuro. La sonrisa pequeña de Tori volvió a aparecer, no era una sonrisa eufórica como la de la arena. Era más serena. Más madura. Tori. Gracias, director. Y gracias por la confianza. Armstrong asintió una vez, sin perder su tono sobrio. Max. Ahora que ya eres oficialmente una heroína profesional, deberías volver a hablar con el presidente. Hizo una pausa breve, fui claro con él desde antes. Quería hablar contigo una vez terminaras tu examen. Tori lo miró con atención, pero no preguntó nada de inmediato. Solo asintió, entendiendo que aquel asunto seguramente tendría peso más adelante. Tori. Entiendo. Armstrong apoyó una mano sobre el escritorio y la observó con la misma calma profesional de siempre. Max. Eso será todo por ahora. Puedes ir a descansar un poco. La bicolor soltó una pequeña exhalación, agradeciendo internamente escuchar esas palabras después de toda la tensión acumulada del día. Tori. Está bien. Muchas gracias, director. Con eso, Tori se despidió con respeto, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. La abrió y salió de la oficina con la misma tranquilidad con la que había entrado, aunque ahora con una sensación distinta latiendo dentro del pecho. El examen había terminado, la licencia estaba en camino. Y una nueva conversación con el presidente la esperaba en el futuro cercano, pero por ahora, al menos por un momento, podía permitirse respirar. Al llegar a la zona residencial y entrar al edificio Omega, varias miradas se dirigieron de inmediato hacia la bicolor. Algunos estudiantes que estaban en el área común interrumpieron sus conversaciones o levantaron la vista de sus teléfonos apenas la vieron cruzar la entrada con su traje de heroína todavía puesto, el semblante tranquilo y una ligera alegría difícil de ocultar. Tori ya se había acostumbrado a eso. A las miradas curiosas, a las impresionadas, a las celosas. Por lo mismo, no les dio demasiada importancia. Siguió caminando como si nada, con la mochila al hombro y la cabeza en otra parte, hasta llegar a los elevadores. Presionó el botón de su piso, entró cuando las puertas se abrieron y, unos segundos después, quedó completamente sola mientras el ascensor comenzaba a subir. Fue recién ahí, dentro del pequeño espacio vacío, cuando toda la contención que había sostenido hasta ese momento se rompió. La bicolor apretó ambos puños junto al cuerpo y empezó a festejar en silencio, primero, moviendo los hombros, dando un pequeño salto en su lugar y dejando escapar una risa totalmente incapaz de ocultar. Luego ya no pudo seguir conteniéndose ni siquiera un poco más y se llevó una mano a la boca, soltando una exclamación ahogada de pura emoción mientras se balanceaba sobre sus pies. La felicidad le corría por todo el cuerpo con una fuerza casi infantil. Después de tanto tiempo, de tanta presión y de tantas pruebas, finalmente lo había logrado. Pero su celebración repentina se cortó en seco cuando el ascensor se detuvo con un sonido suave en su piso.
Tori aclaró la garganta casi por reflejo, intentó recomponerse con rapidez y, cuando las puertas se abrieron, salió con la mayor dignidad posible. Sin embargo, apenas dio unos pasos por el pasillo, notó que había alguien esperándola allí. Era Malik. El chico alto estaba de pie cerca del corredor, observándola con una expresión relajada, aunque en sus ojos se notaba claramente que la había estado esperándose Malik. Debo decir que eres increíble. Felicidades, Tori. La chica ni siquiera intentó responder con calma. Todavía desbordada por la emoción, salió prácticamente disparada hacia él y se colgó de su torso en un abrazo impulsivo, aferrándose con fuerza al muchacho mucho más alto que ella. Tori. Y al fin, carajo. Y soy una heroína profesional. Y jajaja. Malik se tensó por la sorpresa, levantando un poco los brazos sin saber muy bien qué hacer con ellos durante el primer segundo. Malik, sorprendido por el repentino abrazo, espera, Tori, tranquilízate. La bicolor reaccionó recién entonces, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Se separó con rapidez y volvió a dejar los pies bien sobre el suelo, acomodándose un poco el cabello con una mezcla de pena y risa. Tori. Oh, lo siento. Bajándose del abrazo, mi emoción me superó. Malik soltó una pequeña risa nasal y negó con la cabeza, recuperando su compostura habitual. Malik. No, tranquila, es mi culpa. No estoy acostumbrado al contacto físico. Y más si es una chica muy linda. Tori, que todavía estaba sonriendo por la emoción, respondió casi por inercia al inicio. Tori. Oh sí, conocí a alguien que era así. Pero entonces se quedó quieta un segundo. La frase terminó de hacer efecto en su cabeza y giró el rostro hacia Malik con una sonrisa lenta, altanera y claramente divertida. Tori. Espera, ¿me dijiste que soy linda? Malik la miró con la naturalidad más ofensivamente tranquila del mundo, como si no entendiera dónde estaba lo sorprendente del asunto. Malik, ¿acaso eso no es obvio? Mirándola con obviedad, digo, hasta mis compañeros modificaron su tabla de chicas más lindas de Sentinel, tú ocupas en quinto puesto. La expresión de Tori cambió al instante, pasando de la diversión a una mezcla muy particular de desconcierto y juicio silencioso. Tori, espera. ¿Hay un ranking de eso? Malik se encogió apenas de hombros, con una calma casi filosófica. Malik, no le pidas a los hombres que dejen de ser hombres. Tori se quedó en silencio un segundo, procesando aquella información con una expresión difícil de descifrar. No parecía exactamente molesta. Más bien estaba entre confundida, resignada y ligeramente entretenida. Tori. En silencio, bueno, tampoco es que me importara mucho. Ahora soy heroína profesional. Hay que festejarlo, Malik. Vamos a Oz the Street. La energía volvió a estallar en ella de inmediato, como si el tema anterior ya hubiera quedado completamente atrás. Sus ojos brillaron otra vez con ese entusiasmo imposible de contener. Malik sonrió con más claridad esta vez, contagiado por el ánimo explosivo de la chica. Malik. Pues claro. Sonriendo al plan de la chica, avisaré en el grupo, seguro los demás al escuchar la noticia querrán reunirse y celebrarlo. Tori asintió enseguida, satisfecha con la idea. Tori. Entonces nos veremos en un rato, caminando hacia su habitación al fondo del pasillo, soy una heroína profesional. La última frase salió con una alegría tan genuina que retumbó por el corredor como una pequeña descarga de felicidad acumulada durante demasiado tiempo. Malik no pudo evitar reír ante la emoción exorbitante y explosiva de la bicolor. Se giró para volver a su habitación mientras sacaba el teléfono del bolsillo y empezaba a escribir mensajes en el grupo. Del otro lado del pasillo, Tori seguía avanzando hacia su cuarto con una sonrisa enorme en el rostro, todavía sintiendo que, si se le tenía a pensarlo demasiado, probablemente volvería a gritar de pura emoción. La verdad era que, por esa noche, tenía todo el derecho del mundo a hacerla en su habitación. El silencio se sentía distinto al del resto del día. Más íntimo, más ligero. Después de todo lo ocurrido, Tori por fin había podido darse una ducha y quitarse de encima el sudor, la tensión y el peso del examen. Ahora seguía de pie frente al armario, todavía con una bata de baño puesta y una toalla envolviéndole un cabello húmedo, mientras revisaba con calma qué ropa ponerse para salir más tarde. Sus dedos apartaban perchas una por una, deteniéndose a veces un segundo más de la cuenta sobre alguna prenda y luego descartándola sin demasiado drama. Aún seguía de buen humor, con esa felicidad tibia que no se iba del todo y que cada tanto le hacía sonreír sola de vez en cuando soltaba una pequeña exhalación por la nariz, como si todavía no terminara de creerse que, después de tantos años, ya podía llamarse heroína profesional. Entonces, el sonido de su teléfono cortó la quietud de la habitación.
Tori apartó la vista del armario y giró un poco el rostro hacia la cama, donde había alejado el móvil. El ceño se le frunció apenas al notar que se trataba de una llamada anónima. Se quedó observando la pantalla durante un par de segundos, intrigada, antes de caminar hasta allí y tomar el teléfono. Respondió con calma. Tori. ¿Y hola? Del otro lado de la línea, la voz que se escuchó fue grave, serena y perfectamente reconocible. Adam. Buenas noches, señorita Blaze. Espero no interrumpirla. La sorpresa apareció de inmediato en el rostro de la bicolor Adam Benford, el presidente. Forrest se irguió apenas más por puro reflejo, como si él pudiera verla a través de la llamada, y su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y atención inmediata. Tori. Señor presidente, no esperaba su llamada. Adam. Lo imagino, solo quería felicitarla personalmente. Su examen fue excepcional. La chica parpadeó una vez, todavía un poco tomada por sorpresa, aunque enseguida recuperó la compostura. Una sonrisa leve, sincera, se dibujó en sus labios. Tori. Muchas gracias, se lo agradezco de verdad. Y hubo una breve pausa al otro lado de la línea, no incómoda, sino medida. Como si Adam quisiera dejarle sentir el peso real de esas palabras antes de avanzar. Dam. Ahora que ya es oficialmente una heroína profesional, lo natural sería que haga su debut cuanto antes. Tori bajó un poco la mirada, pensativa, mientras caminaba despacio por la habitación con el teléfono en la mano. La idea no la tomaba desprevenida, pero que escucharla así, de forma tan directa, le dio un peso distinto a Adam. Y antes de seguir, quería preguntarle algo importante. ¿Y desea crear una agencia desde cero o, por ahora, preferiría mantenerse independiente? Abicolor se detuvo junto a la ventana, observando su reflejo tenue en el cristal antes de responder. Tori. No tengo los fondos suficientes como para levantar una agencia ahora mismo. Mi plan era juntar dinero y abrir una en un futuro. Del otro lado se oyó una risa baja, contenida, casi amable. Eso hizo que Thor frunciera ligeramente el ceño. Adam. No entiendo, pero no se preocupe. Si tiene los fondos. La sorpresa volvió a cruzar su rostro. Tori. ¿Qué? Adam. Star dejó fondos más que suficientes para una agencia, en caso de que algún vez decidiera volver a Estados Unidos. Por un momento, Tori se quedó completamente quieta. Sus ojos se abrieron apenas más mientras procesaba esa información. La habitación pareció quedar en silencio absoluto alrededor de ella. No porque no entendiera las palabras, sino porque sí las entendía demasiado bien. Su tía había dejado previsto algo así. Había pensado en ello. Había dejado preparado un camino por si algún día ella elegía volver y construir algo propio. La sorpresa inicial empezó a transformarse en pensamiento. Ser dueña de una agencia ahora mismo sería complicado. Muy complicado. No solo por la responsabilidad, sino por todo lo que implicaba a nivel estructura administrativo y operativo. Pero al mismo tiempo, la idea tenía un valor enorme a futuro. Más aún si quería acercarse a su verdadero objetivo. La investigación de dones. No como una simple curiosidad académica, sino como una meta real, algo que tarde o temprano quería desarrollar de manera seria. Tori apoyó una mano libre en el vidrio de la ventana y entrecerró apenas los ojos dejándose llevar por el hilo de sus propios cálculos. Tori. El problema es que no sé nada de dirigir una agencia de héroes. Ni siquiera sé cómo funciona un negocio. Adam. Eso no sería un inconveniente, se le asignaría personal para ayudarla. La respuesta llegó tan limpia y segura que hizo que Tori girara apenas el rostro prestando todavía más atención. Adam. Entre ellos, los agentes Kennedy y Ramoray. Han sido asignados como su contacto con el gobierno y con el servicio secreto de la Casa Blanca. La bicolor se quedó en silencio unos segundos más. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa grande ni explosiva como otras. Era más sutil. Más peligrosa, la de alguien a quien acababa de ocurrírsele una idea que podía cambiar muchas cosas. Su mirada se perdió un instante en el cielo nocturno al otro lado de la ventana. La oscuridad tranquila de la noche se extendía sobre la ciudad, y en medio de ese silencio, ciertos rostros aparecieron en su mente. Ciertos chicos que se movían bien en las sombras. Y una americana brillante. Tori. ¿Estaría bien si yo pudiera elegir a algunas personas de confianza para ayudarme? Adam. No me opongo. Pero me gustaría saber de quiénes está hablando. Tori siguió mirando hacia afuera, con la vista clavada en algún punto del cielo que no estaba viendo realmente. Su sonrisa apenas se acentuó. Tori. Son unos viejos amigos que hice el año pasado. No dijo más. Y tampoco hacía falta.
Del otro lado de la línea, Adam guardó silencio durante un segundo, como si estuviera evaluando no solo la respuesta, sino también todo lo que esa respuesta podía implicar. Mientras tanto, Tori permaneció quieta junto a la ventana, con la pata ajustada a su cuerpo y la toalla aún sobre el cabello, pero con la cabeza ya muy lejos de su habitación, moviéndose en direcciones nuevas porque aquella llamada ya no estaba tratando solo sobre su debut, estaba empezando a hablarle de futuro. Y Tori acababa de dar el primer paso para imaginarlo de una forma mucho más grande.